Como bien has comentado, hoy voy a hablar sobre herramientas y técnicas para superar penalizaciones en Google. Me parece algo muy, muy importante porque siempre nos centramos en cómo subir las webs, en cómo eh, potenciar el SEO, pero hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con estos problemas y llegar que nos penalice Google la web y decir, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado con nuestro tráfico y cómo lo recuperamos? Por eso quiero hacer a ver, en 20 minutos no da tiempo a todo, con lo cual he intentado condensarlo al máximo posible, hacer primero un pequeño recorrido de las causas de las penalizaciones, cómo identificarlas, etcétera, y luego después el cómo vamos a poder solucionarlas y qué herramientas utilizar. Vale, para empezar, vamos a hablar un poquito de los síntomas de cuando estás penalizado. Esta captura que pongo es una captura real de una web mía que se llevó una hostia monumental por Google Penguin, la época en caja, ¿no? Eh, Fue la mejor de las cosas que me podía haber pasado. Normalmente la gente se caga en todo cuando tiene una penalización. Yo digo que esto fue algo brutal para mí porque como profesional me hizo adentrarme en el mundo de las penalizaciones, querer aprender más y sobre todo experimentar con ellas, que al final es lo que te hace el llegar más allá y el conocer el límite de Google. Los síntomas que tiene una penalización, pues son muy básicos, ¿no? Caída de visitas, está claro que cuando ves esta tendencia descendente, como se ve en esa gráfica, esa web está penalizada o está teniendo algo extraño, ¿no? Caída en los rankings, aquí otra captura igual, esta es otra web que estaba cayendo, que está cayendo prácticamente todas las búsquedas, hasta que la cogimos, ¿no? Que ya cuando la cogimos ha cambiado el tema. Keyword desaparecidas, lo mismo, puedes ver en una web cómo están literalmente en el abismo esas palabras clave, te das en cuenta, estaban en página 1 o 2 y ahora están en 10 o directamente ni aparecen. Cuando tu marca no aparece, que ya es algo que te debes de preocupar bastante, o incluso una zona de tu web o la web entera desindexada, que bueno, eso también es otro tema que luego comentaré. Confusiones con otras causas, esto me parece esencial y brutal porque muchas veces veo gente que llega una bajada de visitas o desaparecen unas keywords, se echa las manos a la cabeza y dice, hostia, estoy penalizado. Y empieza a hacer cambios en la web y literalmente lo que estaba bien lo destroza. Entonces ha actuado de una manera demasiado precipitada y lo que estaba bien lo ha roto, por así decirlo, y tenía que haberse esperado. Entonces aquí os voy a explicar las principales confusiones que puede haber y que no estés penalizado. Por ejemplo, una bajada de visitas estacional. Tú te metes en un sector nuevo, llevas, pues yo qué sé, 9 meses y de repente ves una pedazo de bajada y piensas que estás penalizado. No, puede ser que a lo mejor tu sector llega a verano y tiene una bajada o llega a X época y tiene una bajada. He puesto un ejemplo muy claro, para que sea muy gráfico, con Google Trends, de la búsqueda feria de abril, que evidentemente empieza antes de abril y cuando llega abril pues se desploma las búsquedas. Entonces, importante, cuando tienes alguna bajada o estás en un sector en el que no conoces la estacionalidad, mira en Google Trends las búsquedas porque puedes llevarte esa sorpresa, ¿no? Que realmente baje y no sea una penalización, no es que estés perdiendo tráfico, es que en esa época siempre baja. Confusiones por dance momentáneos también ocurre, ¿no? Hay gente que le pega un bajón las keywords principales, las que más tráfico le están dando, a lo mejor le pega una bajada un día o dos y luego vuelve a subir otra vez. Por eso, yo la primera premisa que tengo a la hora de trabajar una web que supuestamente está penalizada es tener primero ese pequeño lapso de paciencia. Es decir, espérate, mira a ver si solamente ha sido algo momentáneo que Google te ha bajado y te ha vuelto a subir, que eso también ocurre, ¿no? Le metes una campaña de inbuilding un poquito fuerte y antes de la subida, algunas ocasiones tienes una pequeña bajada, con lo cual te puede dar esa confusión. O en otros casos en los que directamente si has tenido el SEO dejado un poco de lado y tu competencia lo ha trabajado más agresivo, pues es posible que solamente te hayan rebasado, no es que tú estés penalizado. Cambios grandes en nuestras webs. Esto pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Cuando haces una redirección 301 y cambias el dominio, por lo que sea, ¿no? Por un cambio de estrategia empresarial, porque quieres cambiar el nombre, o vas a implementar HTTPS, o haces un cambio de arquitectura porque vas a cambiar la organización de la web. Algo que parece quizás que no tenga tanta repercusión, porque como vas a hacer la 301 no vas a bajar, en muchas ocasiones he visto que tienes una pequeña bajada al principio, que luego se corresponde con su correspondiente subida, ¿no? Pero hay gente que se echa las manos a la cabeza de nuevo y entonces aquí entra esta premisa de tener paciencia. Cuando hagas algún cambio de estos que sean muy bestias, dale un poco de paciencia hasta que vuelva a coger todo otra vez Google, porque imagínate que haces el cambio de dominio, ¿no? Primero estás cambiando el 100% de las URLs.
Y bueno, aparte, cuidado con estos cambios, ¿no? Que siempre me viene a la mente cuando haces un cambio de dominio con el ejemplo que pasó con Segunda Mano y Vivo, ¿no? Que el cambio de dominio no me sentó nada mal y en gran parte era por el gran cambio encima de diseño, de marca, y que la gente no relacionaba con esa marca cuando quería entrar, no encontraba lo que querían encontrar. Con lo cual ahí tampoco era una penalización y fue un fallo. Otros fallos, pues nosotros mismos hemos podido meter la pata, ¿no? Un cambio de diseño parece algo muy inocente que dices, no, no va a afectar a mi SEO, pero tú haces un cambio de diseño al completo y puedes estar cambiando la distribución de las etiquetas H, puedes estar cambiando la distribución de los textos, puedes meter el doble de código fuente, el doble de código HTML respecto al texto que había antes, ¿no? Puede que el H1 visiblemente esté arriba, pero a nivel código lo tengas ahora abajo, que se haya puesto arriba por CSS solamente, o viceversa, ¿no? Con lo cual, un cambio de diseño, algo que parece tan inocente, puede ser algo muy bestia y al final es un fallo que hemos cometido nosotros. O un cambio de programación o masivamente que tengamos errores 404. Por eso, ante cualquier cambio que hagamos así medianamente fuerte en nuestra web, a mí me gusta hacer algo. Es en el propio Google Analytics, en el timeline te deja meter anotaciones. Y yo suelo meter, mira, cambio de diseño, cambio de arquitectura, cambio de tal. ¿Por qué? Porque así luego, cuando veo que tengo una bajada, retomo y miro desde qué anotación ha habido esa bajada. Si ha habido una bajada desde la anotación de un cambio de diseño, pues mira, puedo achacar que a lo mejor ese cambio de diseño no ha sentado bien. Entonces puedo revertir el problema. No es una penalización, simplemente es pues, que ahora está valorándote Google con otros criterios, ¿no? Porque ha cambiado la distribución de las etiquetas H, de los textos, etcétera, y tienes la solución bastante rápida y no tienes que reventar la web ni darle mil vueltas. Otro fallo que he visto en muchas ocasiones, y digo en muchas, es encontrarte con una web que te digan está penalizada y luego te ves que es que le han metido en el robots.txt, le han metido un disallow o le han metido en la etiqueta metarobots un no index o algún plugin que estaban trabajando con él que no controlaron del todo, se lo metió. Esto a ver, es fácil de solucionar, ¿no? Vuelves otra vez a meterle el index, vuelves a quitar el disallow y solucionado. Pero bueno, es algo que siempre reviso lo primero porque a veces estos fallos tontos te los encuentras y no es una penalización, evidentemente. Simplemente es que ha habido ese error. Vale. ¿Cómo nos penaliza Google? Esto es importante tenerlo en cuenta para poder entender mejor las penalizaciones. Nos puede penalizar una URL concreta, es decir, un post, una categoría, una URL con un producto en concreto, y es algo que es muy aislado, ¿no? Solucionarlo sería más o menos sencillo porque lo tenemos controlado. Hemos visto que ha bajado solo el tráfico ahí, solamente se nos ha desplomado ahí, etcétera. En un grupo de URLs también nos puede ocurrir que no tiene por qué ser una categoría concreta y estén todas las URLs ahí. Esto es un error, ¿no? Google semánticamente puede determinar que X grupo de URLs se corresponden a una intención y penalizarnos ese grupo de URLs. No tiene por qué estar todo en la misma zona. O incluso el dominio completo. Esto en penalizaciones manuales muchas veces lo vemos en el mensaje de Ser Console, que te puede poner esta penalización afecta al dominio completo, afecta parcialmente, tal, nos puede dar alguna pista. Pero si es algorítmica, pues no tenemos pistas, ¿no? No tenemos más que la analítica para poder comprobarlo. Vale, llegados a este punto en el que ya deberías de haber sabido si estás penalizado o no, porque ya has visto los posibles motivos por los que te puede penalizar, las posibles causas que puedes tener, las confusiones, etcétera. Lo primero es no entrar en pánico, porque si entramos en pánico empezaremos a hacer cambios a lo loco y eso no es positivo. Primero identifiquemos el tipo de penalización que es, porque dependiendo del tipo actuaremos de una manera u otra. Primer gran grupo de tipos de penalizaciones son las manuales. Las penalizaciones manuales son impuestas por un editor de Google, es decir, es una persona, un trabajador de Google, que le ha dado el botoncito y ha decidido que penalicen tu web. ¿Qué ocurre con esto? Que la parte positiva es que te enteras porque llega un mensaje a Google Search Console y si tienes configurado un email al que te llega al móvil o al que veas todos los días, pues te va a llegar el mensajito al mail y lo vas a ver bastante rápido, con lo cual puedes actuar bastante rápido. Aquí he puesto una captura de un ejemplo real de una penalización que tuve por enlaces artificiales y la respuesta del editor, que no quiso levantar la penalización a la primera. O sea, muchas veces no levantan la penalización a la primera. Para poder levantar esa penalización manual tienes que enviar una reconsideración, que luego más adelante explicaré cómo enviarla, los criterios a seguir, porque realmente lo veo bastante importante el cómo enviarla.
Pero lo dicho, si no te la aceptan a la primera, no te desesperes porque es lo normal, que a la primera muchas veces no te la acepten. El problema que tienen las penalizaciones manuales es la subjetividad. Es que el editor de Google puede determinar que tienes X enlaces que no son naturales, aunque realmente lo sean, y te penalice por eso o por cualquier otro motivo, ¿no? Y otro problema que me ocurrió es que, aunque te penalicen en este caso, por ejemplo, por enlaces, al mandar la reconsideración no suelen enviarte demasiada información, pero me ocurrió un caso curioso en el que sí que me envió el editor más información y me dijo, sí, has corregido el problema de enlaces, pero tienes también un problema de contenido spam. Y yo dije, vamos a ver, digo, si es que si me ha llegado la penalización por enlaces, si este mensaje no me lo dijera el editor, me volvería loco siguiendo desautorizando enlaces, eliminando, etcétera, y no conseguiría que me levantase la penalización. Con lo cual, a partir de ahí, cada vez que recibo una penalización manual, lo que hago siempre es intentar darle una revisión a la web, a todo el contenido, y si hay alguna cosa más mal extra. Porque como es una persona y si decide que tienes otra cosa mala, aparte de por la que te ha penalizado, pues no te la levanta. Con lo cual, cuidado con esto. Tipos de penalización manuales. Vale, importante saber los tipos principales, por qué ocurren y cómo solucionarlos. La penalización por thin content es una penalización pues, por poco contenido, contenido duplicado, etcétera. Que bueno, que siempre hay gente que dice que no te penaliza el contenido duplicado o el thin content, pero evidentemente sí, si no, no existirían herramientas como SafeCon, por ejemplo, ¿no? Si es una web pequeña, se identifica muy rápido, pero si es una web grande, ¿qué haces? Pues utilizar la herramienta que he comentado, SafeCont. A mí, desde que la descubrí, me pareció una maravilla, porque imagínate una web con 200.000 URLs, no te vas a poner a comprobar el contenido una a una. Tiene, he puesto aquí estas 4 capturas de cómo, para que entendáis un poquito el cómo funciona. Tiene esta métrica que es el Panda Risk, que es el riesgo de que pueda penalizarte Google por ese contenido. Y lo bueno que tiene que te analiza tanto el contenido, el thin content, como el contenido similar. Y bueno, pues si conectas la parte de contenidos duplicados externos, pues también te lo puede analizar, tiene un coste extra. Interesante, estas 2 capturas que pongo abajo, la de Similarity Clusters y la de Think Content Clusters. Te ordena por porcentaje de contenido similar y por porcentaje de Think Content. Es decir, aquí en este ejemplo hay 21 URLs, 21 páginas de mi web, de la web que analicé, que tienen contenido muy similar. Hostia, que entre el 90 y el 100% es contenido similar. Es bastante contenido similar. O sea, eso me parece una cagada monumental. El 80%, 90%, 100 páginas. El 70-80, 155. O sea, te da una información súper detallada. Y en cuanto a Think Content, lo mismo, te lo ordena también por esos clústeres de similaridad, por esos clústeres de Think Content. Con lo cual, al sacar el reporte, vas a saber exactamente las zonas de Think Content que tienes que mejorar o eliminar y las zonas de contenido similar que tienes que eliminar o cambiar el contenido. No, lo dicho, te ahorra tiempo. Penalización manual por pure spam. Las pure spam, digamos que son un poco más bestias, ¿no? Más que las de thin content. Suele ser por un conjunto de acciones, de un conjunto de cagadas que has hecho en tu web, abuso excesivo de publicidad, webs muy mal espineadas, que al final hay gente que hace espineados muy malos, contenidos copiados a saco, o incluso cuando hace reiteración de sanciones. Hubo una época en la que probé muchísimas cosas con las manuales y recuerdo que cuando llegaba penalización manual por enlaces, metía disavow todos los enlaces, me levantaban la penalización, quitaba los dominios enteros del disavow y volvía otra vez la web a recuperar esa fuerza. Me volvían a penalizar, hacía lo mismo y al final, repitiendo eso, terminaban poniéndome una pure spam que era mucho más complicado de levantar. Con lo cual, cuidado también con intentar jugar un poquito con el editor de Google, que te la puede liar. Cuando llega una pure spam, a mí me gusta hacer una especie de reset de la web, es decir, no solo elimino lo que realmente está mal, sino le hago a veces incluso un lavado de cara, de diseño, mejoras, reducción de publicidad, mejora de velocidad, para que se vea un cambio bastante grande en la web, que se vea buena fe en cuanto a seguir avanzando. Hay una penalización manual también por links no naturales salientes, es decir, links que tienes en tu web apuntando a otras webs. Esto no suele ser común, pero hay algunos casos en los que sí que lo he visto, sobre todo cuando hay gente que vende reseñas a otra gente, cuando vendes enlaces y al final encima lo publicas en foros, se convierte en algo semipúblico y al final te pillan. Es muy fácil detectarlo porque puedes coger con Ahrefs. En Ahrefs tienes la opción de dominios enlazados
y puedes ver todos los dominios que ha detectado Ahrefs que tú estás enlazando. O directamente con Screaming Frog lo mismo. Screaming Frog, esa navaja del SEO que utilizamos para tantas cosas, puedes analizar tu web y ver esos enlaces salientes que tienes hacia otros sitios. Solucionarlo es simplemente eliminarlos y mandar reconsideración. Links no naturales entrantes, que es el ejemplo que he puesto antes en la captura, ¿no? que era una penalización por entrantes. Esto me ha ocurrido más de una vez recibes algún ataque de SEO negativo que se exceden y no te das cuenta, tienes la web media abandonada o incluso webs que te ha llegado a algún cliente que ha llegado a otra agencia rebotada, que han hecho demasiado el cabra con los enlaces, pues te encuentras con esto, ¿no? ¿Qué soluciones tienes? Primero, coger con Ahrefs, MRAPs, una herramienta de estas y ver todo el perfil de enlaces e ir uno a uno tú revisándolos, porque no me vale estas herramientas que te dicen, te saco un listado de los enlaces tóxicos. No, eso automatizado no me vale porque te va a meter muchos que no deberían de estar en el listado y otros que deberían de estar no los mete. Con lo cual, mejor analízalos uno a uno con estas herramientas. Elimina los que puedas. Si puedes directamente eliminar algunos porque tienes acceso, el webmaster lo conoces, lo que sea, pues elimínalos. Otra opción es, si tienes acceso, meterles nofollow, pero yo lo veo tontería. Si es un enlace malo, mejor elimínalo, más que meterle un nofollow. Y los que no puedas eliminar, pues meterlos a Disavow Tool. El tema de intentar eliminarlos también es importante porque en alguna ocasión, en alguna penalización manual por enlaces, me ha ocurrido que el editor me decía, oye, no todo está en meter a Disavow. Y me parece curioso que te diga eso. A lo mejor también era por el resto de otras penalizaciones que había levantado, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, si con esto no es suficiente en esta penalización por enlaces, que a veces no lo es, tendrás que utilizar una combinación de varias herramientas, ¿no? Porque hay veces que a Ahrefs se le escapan X enlaces, a SEMrush otros. Majestic tiene también muy buena base de datos para enlaces, me gusta utilizarla también. Y SERConsole también, porque te aparecen otro tipo de enlaces. Y si todavía sigue siendo insuficiente, podríamos encontrarnos con algún caso que he visto en el que hay gente que no es algo común, pero hay gente que tiene una especie de PBNs negativas, ¿no? Con dominios .ru, .ro, hechos polvo, algunos incluso con denuncias de phishing, en listas negras, etcétera, y te están enlazando desde esas webs en las cuales están bloqueando los robots de Ahrefs, de SEMrush, de Majestic, etcétera, y no los detectas desde ellas. Por lo tanto, hay otras herramientas más secundarias, gratuitas incluso, como SEOkicks.d, entre otras, que puedes utilizar para detectar esos enlaces que seguramente no habrán bloqueado en esa PBN negativa. Y bueno, hay otro tipo de penalizaciones manuales que no quería meterme más a fondo, como la de keyword stuffing, rich snippets, etcétera, que al final es porque has estado guarreando un poquito a nivel esquema, a nivel repetición de palabras, ocultaciones, etcétera, que lo único que tienes que hacer es eliminar esa chapuza que has hecho y mandar reconsideración. Bien, el tema de la reconsideración, que he dicho que os iba a explicar un poquito cómo era. Una vez que pides la reconsideración, evidentemente tienes que esperar contestación. Si no te la aceptan, tendrás que pedir otra vez y así hasta que te la acepten. ¿Cómo pides la reconsideración? Primero, olvídate de ir a llorarle al señor de Google y decirle que es un negocio, que dependen muchas familias de ese negocio, que aunque sea verdad, realmente al editor de Google le llegan miles de mensajes como el tuyo y no va a tener compasión porque al final le han llegado miles al día. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir directo al grano. Admite que has hecho malas cosas, que has hecho enlaces, que has hecho tal, que has metido sin content, que lo que sea. Explica qué es lo que has hecho y las medidas que has tomado para solucionarlas. Si puedes documentar con qué acciones has hecho, perfecto. Demuestra que vas a querer seguir haciéndolo bien, no voy a volver a repetirlo, tal, olvídate de contarle su vida y al final, yo lo que digo siempre, demuestra buena fe y que quieres mejorar. Parece esto que como cuando estamos hablando a la mami, ¿no? Lo siento, ya no volveré a romper más el plato de la comida. Pero bueno, es así. Tiene que ser un poco así. Con lo cual, si te funciona y a mí me funciona, pues bueno, lo haces así y ya está. Vale, además, en tema penalizaciones manuales, una puntualización que era de un tuit de una contestación de John Mueller, en el que decía que las penalizaciones manuales pueden expirar pasado un tiempo. Esto lo digo porque, bueno, era algo que me había ocurrido con alguna web, ¿no? Que tenía abandonada, que dejaba de montar la web, luego la volvía a montar y de repente había desaparecido la penalización manual sin ningún motivo. Yo, hasta que vi este tuit, no sabía por qué. Y bueno, aquí está la contestación, ¿no? Que parece que le ponen una fecha de caducidad, no sé si a todas o algunas penalizaciones manuales, y si pasado ese tiempo no, parece que ya no lo incumples, te la levantan. Otra cosa es que puedan volver a penalizarte o no, pero parece que lo levantan. Con lo cual también es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Que si no te aceptan la reconsideración,
espérate un tiempo y luego vuelve a solicitarla de nuevo, que igual puede cambiar un poco el panorama. O incluso te toca otro editor diferente, que es más compasivo. Penalizaciones algorítmicas, que este es el otro gran rama de tipos de penalizaciones. Estas no son impuestas por una persona, es algo automático, es algo algorítmico, algo que hace Google de manera automática. En esta no recibes ningún tipo de mensaje ni aviso, por lo tanto es más complicado el identificarlas. Por eso es por lo que comentaba al principio de la charla, que hay algunas veces que podemos confundir una penalización con otros motivos, como la estacionalidad, etcétera, porque no llega un mensaje en las algorítmicas. Y aparte, es muy complicado saber en qué punto sales de esa penalización. Lo único que te queda es mirar estadísticas. Primer tipo de penalización algorítmica son las de contenido. Este tipo de penalizaciones, pues bueno, son penalizaciones por contenidos de muy baja calidad, thin content, contenidos espineados, mal espineados, meter un montón de contenidos duplicados, etcétera. Mucha gente dice que no penalizan este tipo de contenidos, pero yo digo que sí. Digo que sí, más que nada porque ha habido webs en las que le he hecho una buena limpieza de este tipo de contenidos y han pegado su vida, sin hacer absolutamente nada más. Ni meterle enlaces, ni cambiar arquitectura, nada. Solamente limpiando basura, que es lo que digo siempre. Limpiemos la basura de los dominios porque podemos llevarnos buenas sorpresas. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de penalizaciones algorítmicas? Que es lo mismo que pasaba en a manual, ¿no? Si es pocas URLs, lo puedes hacer a mano, pero si son muchas, no te queda otra más que recurrir de nuevo a nuestro gran amigo SafeCont, que te facilita la tarea, pero de una manera brutal. Que al final lo que digo, en SEO, lo que más tenemos que valorar es nuestro tiempo, porque es lo que menos tenemos, tiempo, y si SafeCont te ahorra tiempo, pues bienvenido sea. Por el precio que tiene me parece brutal. Vale, ahora, ¿qué ocurre una vez has analizado el contenido, lo has limpiado, lo has limpiado con SafeCont? Googlebot tiene que pasar por todas y cada una de esas URLs, porque recordemos que esto es una penalización algorítmica y no envías reconsideración. Y para que pueda levantarlo, pues tiene que darse cuenta que ya has corregido sus errores, con lo cual tienes que esperar tiempo. El problema que tienes es que si esa web estaba penalizada, seguramente, y lleva un tiempo penalizada, seguramente el presupuesto de rastreo será muy malo, muy bajo, porque una web que Google no le da importancia, que encima está penalizada, no va a estar constantemente revisando otra vez esas URLs y su contenido. Por lo tanto, yo lo que intento siempre es acelerarlo, que es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer para acelerarlo? Tenemos dos herramientas. Un minuto, David. Vale, perfecto. Me acelero un poquito. Puedes sacarlo o bien del sitemap tus URLs si lo utilizas, o utilizar Scriptbox o Screaming Frog para sacar todas esas URLs de tu web y mandarlas a cualquier indexador para acelerarlo, o incluso hacer un listado, meterlo en una especie de sitemap HTML y empezar a hacer enlaces a ese sitemap HTML para que Google navegue por él y navegue por los enlaces. Yo lo que me hice también en esta pequeña captura es un pequeño indexador con la pista de indexación de Google para poder mandar a indexar y a borrar URLs, que también me viene muy bien. Con un TXT lo subo y funcionando. Penalización algorítmica por enlaces. Aquí importante. Primero, intentar eliminar todos los enlaces que puedas. Lo mismo que ocurrían a manuales, pues podrías aplicar nofollow, pero mejor no. Si es un enlace basura, prefiero no tenerlo. Y lista de disavow todas las que no puedas eliminar. Vale, aquí Google, pues si tú eliminas los enlaces, irá accediendo poco a poco, los irá comprobando, o si los metes a disavow, pues cuando normalmente yo suelo notar efecto en disavow quizás 7, 10 días, algo así. No obstante, a mí me gusta acelerarlo todo y asegurarme. Por eso, ¿qué hago yo cuando tengo una penalización por enlaces? Lo primero, intentar eliminar links y forzar que Google vea que ya no aparecen esos links. Meter en disavow, evidentemente, y aparte crear nuevos links. Hay gente que me dice, ¿estás loco? Pues yo me penalizan por enlaces y hago más enlaces. ¿Por qué? Porque funcionamos por proporciones. No es lo mismo tener un 80% de enlaces basura a que empieces a hacer enlaces buenos y ese 80% basura baje a un 50% y tenga 50% basura y 50% buenos que has ido creando. O sea, es una manera de acelerarlo un poquito. Más opciones que tenemos pues, para apañar esto, lo mismo que pasaban en manuales, utilizar más herramientas para detectar más enlaces y en un caso extremo, pues hacer una doble redirección 301 con un dominio intermedio que tenga ya un buen perfil de enlaces para poder mezclarlo con el dominio inicial y al final es una buena solución también que hemos utilizado y que sigo utilizando en algún proyecto. No funciona tan bien como antes, pero sigo utilizando en algún proyecto. Penalización algorítmica por experiencia de usuario.
esta, pues la llamo penalización, pero bueno, no se llama la penalización o simplemente que te valora menos Google, ¿no? Que al final, si tienes una mala experiencia de usuario, mala navegabilidad, demasiada publicidad, muy mala calidad, el usuario empieza a abandonar tu web, pues al final empieza Google a bajarte en resultados, ¿no? Aquí, ¿qué te queda? Pues utilizar la lógica, Analytics y Hotjar. Con Hotjar puedes ver estos mapas de calor, ver dónde pinchan, ver vídeos incluso de lo que hace el usuario, cuánto tiempo está, revisar en Analytics el tiempo medio de estancia, ese rebote, ver las páginas de salida, ver si concurren siempre en la misma página donde se va la gente. A lo mejor es que tienes un fallo en esas páginas. O incluso puedes ver el recorrido que está haciendo, el flujo de los visitantes donde van pinchando. Porque a lo mejor se quedan en una zona que yo lo llamo punto muerto, que es donde ya abandonan la web y ahí hay algún problema. Con lo cual, importante el revisar todo esto. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado en esta charla. Lo siento por haber sido tan express porque es que hay tantísimas cosas para contar que es imposible y es que es un tema que me apasiona y eso, y os dejo por aquí mi blog, mi foro, mi Twitter, si queréis seguirme o cualquier cosa que queréis debatir por redes sociales, pues yo siempre estoy abierto a debatir y a darle caña.